Bienvenidos a No Solo Fruta. Soy Víctor Suárez, nutricionista, entrenador y soñador. Y mi objetivo es conseguir un mundo más saludable, más sostenible y más respetuoso. Por eso, en este podcast hablaré sobre salud y deporte, cómo simplificarnos la vida, cómo ser más felices y compartiré pequeñas reflexiones para mejorar nuestra vida y la de los demás. Un fuerte abrazo y que la salud esté contigo. Me he leído hace poco el último libro de este señor que ha pasado por mis manos, se llama Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Pues empezamos con el directo de hoy. Primero, el libro tiene varias partes, tiene un índice muy amplio y desde luego yo diría que arremete, pero no sé si esa es la palabra, que me gusta mucho porque no tiene pelos en la lengua. Desde luego habla del sapiens, que somos nosotros, el Homo sapiens, desde un punto de vista que en el colegio no solemos verlo. Es decir, él todo el libro, que son aproximadamente unas 500 páginas, habla de historia. O sea, no es su opinión, ni es un libro, pues un ensayo sobre su manera de verlo. Habla continuamente de datos fehacientes y, desde luego, es una pena que no veamos estos datos en el colegio, que veamos otros puntos de vista quizás, o otra interpretación de los datos también. Y, desde luego, Harari examina la historia de la humanidad desde la Edad de Piedra, como pone aquí delante, hasta el siglo XXI. ¿Vale? O sea, es un recorrido y él divide el libro en 4 partes. Habla de la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la unificación de la humanidad y la revolución científica. Además, en general, el argumento principal es que el Homo sapiens domina el mundo porque es el único animal capaz de cooperar flexiblemente en gran número gracias a su capacidad única de creer en entes que existen solamente en su imaginación, como los dioses, las naciones, el dinero o los derechos humanos. Es decir, lo que nos dice en este caso el autor es que el Homo sapiens consiguió triunfar por encima del Homo erectus o cualquier otro Homo que existió en el planeta gracias a que podemos imaginarnos cosas y comunicarla. Es decir, recuerdo que el libro nos dice que por ejemplo, los chimpancés y los bonobos, el máximo número en un grupo que pueden estar juntos son como 100 o 150, y más que ese número es muy difícil que haya una cohesión, ¿no? Que haya un equipo, que se lleven bien, que no se maten entre ellos o que no se peleen. Sin embargo, gracias a inventos imaginarios nuestros, sí que podemos cooperar, porque imaginaros que yo, en la época, hace muchos años, me invento, no sé, que el dios de la lluvia se enfada y arroja truenos y lluvias si no estamos juntos o si no cooperamos en el cultivo de las cosas. Claro, si consigo que mi alrededor se lo crea, pues al final hago un gran equipo que todos creen en el dios trueno, en el dios de la lluvia, y al final cooperamos y conseguimos, pues a lo mejor atacar por ejemplo, una población que se encuentra a X kilómetros porque el dios lluvia nos lo ha pedido, por ejemplo, ¿no? O quizás, por ejemplo, el tema de las naciones, que actualmente igual existe todavía, ¿no? El crearnos una idea, una imaginación, un invento que realmente no es tangible, que son las naciones, y eso también fue muy potente, porque al fin y al cabo, si tú a alguien le dices que tiene que dar su vida por un trozo de tela con 3 colores, pues, y consigues que se lo crean muchas personas, al final tienes una armada, tienes unos militares que dan su vida por la patria, que no deja de ser un invento como puede ser, pues eso, el dios trueno, por ejemplo, ¿no? O el dios de 5 cabezas, al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, todavía existe eso, y también pues habla del dinero o los derechos humanos, que no dejan de ser también invenciones nuestras, que no digo que sean buenos o sean malos, simplemente son invenciones que hemos aceptado y que vivimos acorde a ellas, ¿no? Y luego también afirma que todos los sistemas de cooperación humana a gran escala
incluir las religiones o las estructuras políticas, las redes comerciales y las instituciones jurídicas, se basan en última instancia en ficción. Es decir, son ficciones colectivas que creemos, que aceptamos y que seguimos. Y luego también, aquí tengo delante apuntados unos apuntes que el libro, por ejemplo, habla de unos argumentos que somete a consideración, en este caso el autor, obviamente, y nos dice que los sapiens prehistóricos llevaron a las otras especies del género Homo, todas humanos, como los neandertales, a la extinción. Es decir, es curioso cuando me estaba leyendo el libro porque, bueno, pues ya sabes que hay muchas personas que tienen al ser humano como idolatrado, ¿no? Como pensando que menos mal que el planeta tiene al ser humano en él habitándolo, porque si no sería nefasto para el planeta, ¿no? Cuando es justamente al revés. Es decir, en este caso el autor va analizando cómo según el ser humano va colonizando o va descubriendo, entre comillas, descubriendo nuevas zonas o nuevos lugares del planeta, nuevas islas o nuevos lugares, en esos lugares donde llega y se asienta, al cabo de pocos cientos de años, la población, la diversidad, por ejemplo, de flora o de fauna disminuye muchísimo, hasta el punto, por ejemplo, a lo mejor de desaparecer o extinguir muchas especies de flora o de fauna. Y obviamente eso no es casualidad. O sea, ni él en el libro lo cree, ni por supuesto que tampoco, que justamente el ser humano llega a islas desiertas o islas remotas y que de pronto empiecen a extinguirse especies de animales, ¿no? Que llevan ahí viviendo millones de años. También nos habla de que los sapiens son los responsables de la extinción de la mayor parte de la megafauna original en Australia y en América cuando llegaron allí, como lo que acabo de comentar ahora mismo, que la revolución agrícola, que comenzó con la promesa de mejorar las condiciones de vida, resultó ser en realidad una trampa para la mayoría de las personas, si bien multiplicó la población humana. Es decir, hasta el punto de que hemos inventado el tema de la agricultura, lo que hacíamos era vivir con lo que la naturaleza nos daba sin intervenir en ella. Es decir, vivíamos en pequeñas poblaciones donde simplemente íbamos a cazar quizás o a recolectar fruta o hojas que encontrásemos o lo que sea, pero el resto del día estábamos tranquilos, no estábamos pendientes a lo mejor de la cosecha o de las plantas, del agua, de que había frío, de que había sequías, de las plagas que pudiese haber. Simplemente íbamos a comer a la naturaleza como si fuera un buffet libre, sin tener en consideración o sin tener esa preocupación de si habrá agua, si habrá sequía, si habrá de pronto plagas de bichos que nos dejen sin comida. Y desde luego lo que nos habla en el libro es que el tema de la revolución industrial llegó a nuestra vida como diciendo, mira, por fin tenemos comida de sobra, no vamos a tener que trabajar más en la vida, vamos a vivir muy, muy tranquilos, muy, muy pacíficamente. Y obviamente no fue así. Lo único que hizo fue multiplicar la población humana porque, claro, había más comida, con lo cual pensábamos que eso daba posibilidad a tener más hijos, por ejemplo, y al final no pasaba exactamente eso. Es decir, había más seres humanos, pero la comida tampoco se multiplicó a ese mismo número. Es decir, porque estábamos continuamente preocupados, como decía, del tema del agua, el tema de los más que pesticidas, el tema de las plagas. También incluso el tema, que hay una parte que ahora me estoy acordando, que claro, si antes tú ibas con tu pequeño grupo de humanos a darte un buffet libre a la naturaleza, cuando llega la revolución agrícola y tienes que tener tu terreno con tu comida plantada y con tu trigo, lo que fuera que hayas plantado, claro, tienes que también tener cuidado y tienes que tener, pues a lo mejor una pequeña valla, o quizás hacer, por ejemplo, rondas de darte vueltas para que nadie te robe tu comida, o que nadie te la queme, o a lo mejor que alguien te venga a matar para quitarte tu terreno. O sea, aumentaron las preocupaciones que antes no teníamos. O sea, antes íbamos, como digo, al buffet libre de la naturaleza y ahora estamos totalmente preocupados, asustados con el futuro, cómo será el futuro, vamos a tener agua, nos van a robar la comida, vamos a robar la comida de al lado. O sea, empezaron un poco esas preocupaciones que antes ni siquiera existían, en este caso por culpa de la revolución agrícola. Luego, también que el ser humano
no domesticó el trigo, sino que el trigo ha conseguido que el ser humano cuide de él y se extienda por todo el planeta, en lugares donde nunca había estado. Que los cazadores-recolectores fueron más felices que los posteriores agricultores, sin que ello se traduzca necesariamente que sus vidas fueran mejores, lo que acabo justamente de comentar ahora mismo. Que la dieta de los cazadores-recolectores era más variada que la de los agricultores, eso no hay duda. De hecho, actualmente está en la famosa tribu los Hazda, H-A-Z-D-A, que es una tribu que vive en África, que se la conoce como las personas que más tienen una dieta más variada del planeta. Y como curiosidad, el otro día escuchaba un podcast precisamente sobre este tema, y por norma general, el ser humano medio de un país llamado industrializado tiene aproximadamente al año una variedad de 50 alimentos diferentes, más o menos, 50 alimentos diferentes al año. Y estas personas que viven en África, como digo, tienen una variedad de unas 600. O sea, fijaros la diferencia de 50 a 600. Obviamente eso es muy bueno, porque tenemos una flora bacteriana, unas bacterias en el intestino, muchísimo más variadas y muchísimo más fuertes si comemos 600 alimentos diferentes a que si comemos 50. También nos cuenta el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari lo siguiente: que el dinero es un sistema basado en la confianza mutua. No se trata de que cada individuo crea el dinero, sino de que crea que los demás crean en el dinero. Vale, esta frase es un poquito rara, pero lo único que significa es que si creemos en el dinero, como he comentado antes, o en las religiones o en las naciones, y lo aceptamos, pues no deja de ser una ficción. Al fin y al cabo, eso, ¿cómo se llama? Creo que se llama el imaginario colectivo, ¿no? Que todos creemos en algo y vivimos pensando que eso existe. Pero en el fondo el dinero es una invención de unos seres humanos que han llegado, se lo han inventado y lo están llevando a cabo. Pero si tú te vas a tribus que no conocen ese dinero inventado por nosotros, van perfectamente. O sea, no necesitan de eso, no necesitan de esa invención nuestra, de esa convención que hemos nosotros aceptado, ¿no? También nos habla de que el imperio ha sido el sistema político más exitoso en los últimos 2000 años. ¿Vale? Eso simplemente es lo que nos comenta en el libro. Y luego también de que gran parte del éxito del Homo sapiens, la especie del humano que sobrevivió, se debe a su capacidad de cooperar en gran escala, lo que logra principalmente a través de los mitos creados, compartidos por todos, también llamado poderes unificadores, como son el dinero, el imperio y las religiones, lo que comentaba precisamente hace un rato. Y luego también nos habla que el tratamiento de los animales domesticados es uno de los peores crímenes de la historia. Hace mucho hincapié también en esta parte, cosa que me sorprendió gratamente, por supuesto, cómo nos habla de cómo actualmente tenemos totalmente mecanizados a los animales. Y de hecho recuerdo dónde estaba cuando estaba precisamente con esta parte del libro, que nos habla de los cerdos, cómo los consideramos cosas cuando tienen su personalidad, y creo que pone un ejemplo, ahora mismo no lo recuerdo, pero me acuerdo perfectamente que eso que dice que como puede ser que podemos entender que un perro, por ejemplo, tiene personalidad y que según el perro pues es más inquieto, más juguetón, más perezoso o más lo que sea, y no entendamos que eso mismo pasa con el resto de animales, ¿no? Pero solamente tenemos que darles esa oportunidad de ver que tiene una personalidad diferente cada uno, pero como esa oportunidad no se la damos, pues evidentemente creemos que no la tienen, pero por supuesto que la tienen, ¿no? Y esto también habla de ello en el libro, y que bueno, que es como algo que ve como algo absolutamente atroz que hagamos esto a los animales, pero por su capacidad de sentir y disfrutar y de que son diferentes, cada uno de ellos, no son máquinas ni son trozos de madera. Y también nos dice lo siguiente, que la gente no es mucho más feliz hoy que en épocas pasadas. ¿Vale? Es decir, repito, nos habla el libro de que la gente hoy en día no es mucho más feliz que en épocas pasadas. ¿Vale? Y bueno, pues aquí también podrías tener muchísimo más, pero bueno, que en general lo que nos dice es que actualmente estamos muy preocupados y muy ocupados en trabajar, en generar ese acuerdo que hemos llegado llamado dinero,
Y desde luego, antes la vida era mucho más tranquila. Desde luego, cuando al final te sientas en un lugar o eres nómada, conoces perfectamente dónde están los osos, dónde están los leones, dónde tienes más peligro, dónde tienes menos peligro, qué plantas debes de comer. Y de hecho, uno de los vídeos que vi hace poco sobre plantas silvestres comestibles, me acuerdo de un comentario que había puesto alguien que decía que cuando era pequeño iba con su abuela al colegio, que estaba como pues, a 20 minutos caminando de su casa, y dice que en el trayecto pasaban como por un parque, una especie así como de zona verde, y cuando iba a recoger su abuela al chaval y volvían a casa, la abuela se agachaba cada X metros y cogía un trocito de una planta, unas flores, no sé qué, y eso era lo que luego ella utilizaba para a lo mejor una ensaladita o a lo mejor una sopita o algún plato que quiera preparar con esas plantas que había recogido del suelo. Pues precisamente eso es lo que hacíamos hace bastantes años, ¿no? Era una vida quizás diferente y, como dice el libro, no tiene por qué ser la vida que llevamos ahora que nos haga más felices que antes. Y bueno, pues el libro ha sido bestseller de Estados Unidos bastante tiempo, por eso lo he puesto también por aquí, porque creo que es un libro que es muy conocido y sé que mucha gente lo queréis leer. También tiene más libros este señor. Tiene también el famoso libro de Homo Deus, que también es bastante conocido. También tengo muchas ganas de leerlo. Y desde luego, si tenéis ahora preguntas o dudas sobre el libro, podemos abordarlas sin ningún problema. Si queréis que comentemos otro tema parecido o no, pues adelante con ello. Sabéis que esto es No Solo Fruta, que podemos comentar cositas de alimentación, de deporte, de nutrición, de temas actuales, de incluso si queréis algún tema más polémico. Lo que queréis que toquemos, adelante. Si tenéis preguntas, vamos con ellas. Si no, pues yo sigo contando cositas que aquí tengo más apuntadas para que el libro, bueno, pues lo tengáis un poquito más en mente, ¿no? También me acuerdo, por ejemplo, que en el libro decía el autor que Cristóbal Colón tuvo que pasar por varios antes de llegar a su, ¿cómo llamarlo?, a los Reyes Católicos, que fueron los que le pagaron toda la expedición a América. Pasó por varios reyes y reinas pidiéndoles también ese dinero y le dijeron que no, como curiosidad. Nerea nos pregunta que si se lee fácil. La verdad es que sí que se lee fácil, Tiene un hilo conductor muy interesante. La verdad es que sí, se lee muy fácil. No tiene nada técnico ni se hace pesado. Al final creo que lo ha hecho muy ameno y se lee muy fácil. Son unas 500 páginas y se lee muy fácil. No hay ningún problema con él. Desde luego. Aquí nos comenta Fiorella e Ismael que sí, que dudan de que estén aplicando el tipo de sociedad que son. Sí, a ver, al final yo imagino que esto, como con muchos aspectos de la vida, puedes seguramente a lo mejor estar de acuerdo con muchas cosas del libro, pero quizás luego llevarlas en la práctica en tu vida diaria sea más complicado, ¿no? Realmente es algo que es más complicado, al fin y al cabo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Paula nos dice que es interesante y fácil de leer. Pues así es, desde luego creo que se lee bien. ¿Y qué más, por ejemplo, comenta el libro? Así que ahora me acuerde que me haya impactado. Pues que, por ejemplo, con el tema de... sí, que también no es que primero viniera, por ejemplo, el Neandertal, luego a lo mejor el Homo erectus y luego el Homo sapiens, sino que durante muchos miles de años han convivido todos a la vez. O sea, todos a la vez estaban en el planeta Tierra y de hecho había momentos donde pues se enfrentaban y al final pues generalmente ganaba el Homo sapiens, aunque era más pequeño que otros homos. Era más habilidoso con la parte comunicativa, como hemos dicho antes, con la parte de cooperación. Y obviamente que por muy grandes que sean, por ejemplo, los neandertales, o muy fuertes que fueran, si son, imaginaros, yo qué sé, 100 en una colonia, un asentamiento, y de pronto llegan 500 Homo sapiens, más pequeños, más débiles, pero que cooperan mejor, que antes han hecho a lo mejor una pequeña estrategia, o que les han pensado hacer, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor imagínate, a lo mejor llevarles a un precipicio y luego prenderles fuego, no sé qué, yo qué sé. Pues al final, obviamente van a ganar los Homo sapiens, porque han hecho una estrategia y han cooperado entre ellos, son más, simplemente por número,
son más. Y en aquellos tiempos donde no existían ni armas de ningún tipo, solamente pues eso, a lo mejor arcos, piedras y lanzas, pues evidentemente eran muchos más los Homo sapiens, ¿no? Y luego, bueno, pues la verdad es que es un libro, como digo, muy interesante. Aquí nos está comentando Paula el tema de que Cristóbal Colón tuvo que acudir a varios reyes católicos. Sí, efectivamente, que decía que que sabemos que Cristóbal Colón acudió a los reyes católicos, o sea, que le financiaron el viaje a las Américas, como a descubrir las Américas, pero no fue exactamente así. O sea, llegaron a ellos, pero como último recurso. Es decir, Cristóbal Colón acudió a pedir inversión, literalmente, a pedir inversión para su viaje, obviamente prometiendo que donde iban a ir iba a ser muy rentable. O sea, en esa época ya estaba entrando la figura del emprendedor, ¿no? De alguien que con un pequeño préstamo de dinero, de oro o de lo que fuera, pues ibas a volver o ibas a traer más dinero después, ¿vale? O sea, lo que es ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo como aceptado, ¿no? Como una creencia colectiva y aceptada. Pues en aquella época no estaba tan así, pero ya se empezaba a ver, y como digo, Cristóbal Colón tuvo que acudir, por ejemplo, a los reyes de Francia, a los de Inglaterra. Le dijeron que no le financiaban ese viaje a las Américas, porque era muy arriesgado, era un lugar que nunca se había ido, y desde luego pues era bastante arriesgado, ¿no? Era una inversión muy arriesgada. Y finalmente acudió a los Reyes Católicos, pero en este caso ya iba en su equipo para pedirles esa inversión de dinero para irse a las Américas con personas expertas, y además había ido aprendiendo cómo dar ese discurso mejor o cómo venderse mejor. Y finalmente con los Reyes Católicos el mensaje caló, el mensaje llegó, y le financiaron, le invirtieron en su viaje para poder ir hasta allí, ¿no? Ay, sí, y me acabo de acordar una cosa muy buena. Cuando llegó, por ejemplo, creo que fue al Imperio de los Incas, ellos allí pues le aceptaron, ellos allí aceptaron a Cristóbal Colón con toda su gente y bueno, pues le daban comida, cobijo, le pusieron como una persona exclusivamente dedicada a cada uno de ellos para que se sientan a gusto y tal, porque dijeron que venían en son de paz, que simplemente querían conocer su cultura y tal. Y los incas se lo creyeron, por desgracia. Y finalmente Cristóbal Colón pidió reunirse con su jefe, que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba el jefe de los incas. Pero es un nombre muy conocido, que seguramente si me acuerdo os lo digo y os va a sonar. Bueno, pues al llevarle al jefe de los incas a Cristóbal Colón, pues evidentemente entró como en su, no sé, sería un cuarto gigante o algo así, lo describe el libro. Y nada, pues nada más entrar allí, obviamente sus compañeros de Cristóbal Colón sacaron un cuchillo gigante o no sé si una pistola, mataron a sus dos que estaban ahí con él, y finalmente tuvieron de rehén al jefe de los incas durante bastantes semanas y les hizo creer al imperio que estaba normal, que no pasaba nada. Y finalmente, pues bueno, como ya sabemos, sometieron al imperio inca como al resto de imperios de lo que ahora mismo pues, es Sudamérica y América. Y bueno, pues... Pero es curioso, ¿no? Cómo al final las personas o las culturas pacíficas tienen que sufrir, o sea, tienen que... como que son aplastadas, ¿no? Por las violentas. O sea, al final salen adelante las culturas o las personas más violentas porque aplastan a las pacíficas. Y la verdad es que esa parte también me hizo pensar bastante. Porque me imagino que somos el resultado de eso, ¿no? De esos comportamientos, de violencia, de egoísmo, no sé, de aplastar a los demás. Porque claro, al fin y al cabo los sapiens pacíficos no tienen nada que hacer. Dicen, mira, yo no te voy a matar, no te voy a hacer nada. Pues el violento le mata. Y finalmente el violento es el que se reproduce y es el que al final perdura, ¿no? Aquí me comenta el Sendero de Luc, Atahualpa. Pues eso es, Atahualpa era el jefe de los incas que he comentado antes con el tema de Cristóbal Colón.
Y así es, al final pues eso, desapareció el Imperio Inca y bueno, pues como ya sabemos cómo fue. Y desde luego me resulta gracioso cómo seguimos actualmente celebrando el descubrimiento de América, entre comillas, claro, que descubrimiento tiene poco, ya existía desde hace mucho tiempo, pero realmente pues bueno, ese día me parece un poco, no sé, celebrar algo que no me parece celebrar, ¿no? El someter a sus pueblos y bueno, pues eso, todo lo que conlleva, ¿no? Así que bueno, si tenéis dudas, preguntas sobre el libro, sobre otros temas, adelante con ellas. Estoy abierto a todo lo que queráis proponerme o preguntarme, o simplemente comentar sobre el directo de hoy o sobre el libro, si lo conocéis, o a lo mejor un libro parecido que queráis que comente o que quizás me recomendéis. El otro día me recomendaste un libro, ¿cómo se llamaba el libro? Espera, lo tengo por aquí. A raíz de que puse una publicación sobre que somos demasiado obedientes, me escribió una persona y me recomendó un libro que se llamaba, a ver si lo tengo por aquí delante, lo tengo por aquí seguro, un libro sobre, a ver, ¿dónde está? Aquí lo tengo. El libro se llama El dominio mental del general Pedro Baños. Lo he visto que estaba en Amazon y en más lugares, a ver si tengo un rato y puedo leerlo. En América Latina celebra otra cosa, no recuerdo el nombre, seguramente sea un día de luto para ellos. Me imagino que no creo que sea un día de celebración. Todo depende de quién te cuente la película, ¿no? Al fin y al cabo, si te cuenta la película el vencedor, va a ser la leche. Y si te cuenta la película el perdedor o el que no ha ganado, pues seguramente sea diferente, ¿no? Pero creo que tenemos ya suficiente, no sé cómo decirlo, empatía, conciencia de no ponernos en la piel de quien no ha salido victorioso de ese día o de esos momentos. Y como digo, debería ser un día más bien de luto y no de celebración. El 12 de octubre, efectivamente, el famoso 12 de octubre, que la gente saca la banderita al pasillo o se pone la gorra de rojo, amarillo, rojo. Muy felices y muy orgullosos de ella. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil y que haya hecho tu vida un poquito mejor. Si quieres más información, recuerda que me puedes contactar y seguir en mi página web biovictor.com y mis redes sociales como Instagram o Facebook. Estoy como Bio Víctor Suárez. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo y que la salud esté contigo.